El siguiente es un programa de información y opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, apto para todo público. Bienvenidos a Global Radio, Información 2.0. Somos una revista informativa de actualidad y variedades con calidad premium internacional. Escúchanos todas las tardes en directo también por www.éxtasis977fm.com, por éxtasis977.caster.fm y en este dial 97.7 FM Éxtasis, la radio feliz. Trabajamos para ustedes en la producción y conducción de este espacio Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución número 52790 de la Universidad Central de Venezuela, y Fidel Revelo, politólogo con certificado de locución número 52800 de la Universidad Central de Venezuela. Laboramos para ustedes junto a un equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez. En los controles de cabina, Josué González. En la dirección, Noel Acevedo. Todos bajo la presidencia en la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón. Global Radio, tu revista de actualidad con 120 minutos de información para ti. La entrevista del día. Estás escuchando Global Radio. Bien, amigos, tenemos en línea a nuestro segundo invitado en la tarde de hoy a propósito del programa especial que estamos haciendo por cumplirse hoy un año de iniciada la invasión rusa a territorio ucraniano, en esta absurda guerra que tiene al mundo crispado por los cuatro costados. Nuestro invitado es Ignacio Nacho Montes de Oca, un muy reconocido analista de habla hispana de nacionalidad argentino. Es internacionalista y escritor y se encuentra en vivo con nosotros desde Buenos Aires. Muy buenas tardes, Nacho. Un gusto tenerte con nosotros para hablar el balance de este año de la invasión rusa a Ucrania. Muy buenas tardes, bienvenido a Venezuela, bienvenido a Global Radio. Buenas tardes, gracias por el llamado. Gracias, Nacho, bienvenido. Nacho, ¿viste el discurso de Vladimir Putin el fin de semana? Bueno, no, en Carnaval, el martes de Carnaval. Lo comentábamos fuera de micrófono, off the record, pero lo decimos ahora aquí porque hay una responsabilidad con el público. No es el discurso normal que daría un presidente de cualquier país de Occidente. ¿Qué pasó con Putin? Me parece muy apropiado que lo haya dado en Carnaval porque se separa cada vez más de la realidad y porque no es coherente con el resultado de la guerra. La guerra está estancada, las tropas rusas apenas logran algunos avances, empeñando cantidades inmensas de hombres, perdiendo cantidades inmensas de hombres, de vehículos. Digámosle a la audiencia, para avanzar 12 kilómetros, luego de 6 meses, han perdido por lo menos 20.000 hombres, sobre una fuerza que se estima en 345.000, es el 5% prácticamente de su fuerza para avanzar, repito, 12 kilómetros. Que cualquier persona mira en su casa la inmensidad de la tragedia que estamos hablando, solamente de 20.000 bajas en el bando ruso, y bueno, también va a estar en el bando ucraniano, mucho menores, pero van sumando una cantidad enorme de pérdidas. Y mientras tanto Putin sigue hablando de armas nucleares como lo viene haciendo hace muchos meses, pero en un contexto en el que uno piensa, si es desfavorable usar armas nucleares para resolver una derrota, esa es la gran duda que tiene la mayor parte de la gente. Así es, Nacho, y algunos pensamos que si en la mente real del régimen ruso estuviese el hacer uso de armas nucleares para definir el contexto de la guerra, ya las hubiese usado.
No sería solo un tema de discurso. Sí, absolutamente. El dicho perro que ladra no muerde me parece que es lo más apropiado, porque ¿cuántas amenazas le hizo Estados Unidos a Japón en el año 1945 antes de usar las armas? Le dijo, voy a usar un arma de destrucción masiva. No, en este caso se usan, y muchas veces se amenazó con armas nucleares. Recordemos la instalación de armas nucleares o el intento de instalación de armas nucleares en Cuba. No me dio una amenaza, y tampoco se usaron. De hecho, no se volvieron a usar desde 1945, y Putin sabe que en una escalada atómica la OTAN va a responder. Y es el fin de Rusia, porque vamos a ser claros, el fin no de la humanidad, pero sí sería un nivel de destrucción que no conoce la historia. Pero Rusia sabe que desencadena un Armagedón del cual él mismo no sobrevive, y que es imposible ganar una guerra en un contexto nuclear. Perderían todos. Esto es una partida de ajedrez en donde de pronto un jugador siente que está haciendo las jugadas equivocadas y que está cerca del jaque mate, y es como si de pronto hiciera volar la sala con el tablero el otro jugador, pero también vuela el mismo. No hay forma de ganar con armas nucleares, y Putin lo sabe, y Putin necesita ganar para hacer cumplir su sueño, y su sueño no es merecer el con Rusia. Estamos hablando con Nacho Montes de Oca, analista argentino y escritor, analista muy reputado, muy reconocido, y que para nosotros es un honor pues tenerlo acá en nuestro programa. Nacho, ¿qué balance podemos hacer de un año de esta invasión rusa a Ucrania? Comencemos por el aspecto económico. Reportes internacionales dicen que la economía rusa no colapsó, y podría Rusia en consecuencia continuar en esta guerra por tiempo indefinido. Estoy por publicar un informe donde voy a demostrar no solamente que la resiliencia o la resistencia de la economía rusa es un cuento, sino que a largo plazo Rusia va a perder mucho más de lo que se ve hasta hoy. Vamos a cifras concretas. Rusia zafó de una crisis mayor por el aumento en el precio del crudo y del gas. Pero ¿qué pasa? Acumuló 250.000 millones adicionales de ganancia, y con eso agitaron estos 250.000 millones para decir Rusia zafó de las sanciones. Es mentira. Solamente en la incautación de reservas que estaban atesoradas en el extranjero perdió 300.000 millones. El valor del crudo volvió a valores similares y menores que los que tenía antes de la guerra, ¿sí? Antes de la guerra estaba 97, hablamos del petróleo Brent, $97 el barril, hoy estaba 87. El petróleo Ural, que es el petróleo de referencia de Rusia, hoy tiene un precio fijado por Occidente de $60. Pero ¿qué es lo que sucede? Para que Rusia pueda exportarlo, tiene que pagar ahora, al estar fuera del sistema SWIFT y habérsele cortado el mercado de Occidente, tiene que pagar descuentos de hasta el 30% a China, India y otros países para poder venderlos. Pero también tenemos que tener en cuenta algo. Europa y Occidente representaban el 40% de los ingresos de Rusia, y alcanzaba para pagar todas las cuentas y hacer ganancia. Hoy ese ingreso desapareció porque Occidente ya no le compra ni crudo ni gas. Ya no le compra. Y lo reemplazó con China y con India, que le están comprando cerca del 20% de lo que le compraba Occidente. Es decir, que ahora los ingresos de Rusia han bajado de manera precipitada. Pero además, dos datos más. El primero, el gasto central de Rusia desde que empezó la guerra aumentó un 56%, y el ingreso bajó un 10%, con lo cual Rusia está acumulando un déficit. El segundo indicio de que, porque si yo recibo menos plata en mi casa, pero aumento un 50% de mi gasto, me estoy empezando a endeudar, o por lo menos a gastar esos ahorros que eran esos 250.000 millones de dólares. Y el segundo indicio, porque Rusia desde marzo no publica las cifras que tiene en su economía, pero uno puede averiguar indirectamente que también está en la economía. De una manera sencilla, exhibían el valor del rublo, que había subido inclusive más de lo que estaba antes de la guerra, en los meses de marzo y abril. Pero ¿qué sucedió? Y nadie lo está diciendo. Se depreció con respecto al euro un 36% desde septiembre, y con respecto al dólar un 27%, y esto con un valor controlado por el Estado.
Si uno va a comprar en el mercado marginal, porque ahora la población no puede acceder libremente al dólar o al euro, ¿saben a cuánto se llega la devaluación? Al 50%. Es decir, dólar y el euro están un 50% más fuerte. Pero ¿qué indica esto? Que el rublo vale la mitad. Si la moneda refleja la salud de una economía, entonces la economía Rusia empieza a demostrar signos evidentes de debilidad, y es algo que tiene que entender la gente, por favor que lo entienda. Las sanciones no estaban dirigidas a frenar la guerra, porque no era posible, no se podía detener a Putin. Las sanciones están diseñadas para debilitar a largo plazo a Putin, para que eventualmente frenen la guerra en una instancia un poco más lejana, quizás en el año 2023, pero por sobre todo para que no pueda recuperar su poderío, tanto militar como económico, para que abandone la idea de repetirlo de Ucrania en otros países, llámese Moldavia, Kazajistán o donde quiera que fuese, que Putin tenga la idea de imitar lo que hizo en Ucrania el 24 de febrero, hace exactamente un año. Ahora que estamos conversando contigo, yo quiero aprovechar el momento para hablar de algo que me parece interesante. Las consecuencias políticas de la guerra las han sufrido los dos países. Primero, Ucrania ha logrado ampliar su base de países, ha logrado reunir un gran apoyo diplomático, económico, político y militar, mientras que Rusia solamente cuenta con los socios de siempre, los chicos malos del vecindario, es decir, Irán, Corea del Norte y China. Quizás Sudáfrica. Eventualmente China. Sí, eventualmente China. Quizás Sudáfrica, algún país de América Latina que no podemos mencionar por razones lógicas, que comprenderás. Pero no está cada vez más aislada y castigada Rusia justamente a raíz del atrevimiento de la invasión. Y lo demostró la votación ayer en la ONU. Exactamente. Se ha publicado una cifra. Si uno suma los países que votaron a favor de la Rusia, el PBI acumulado en un año por los países que votaron a favor de Rusia suma 150 mil millones de dólares, 1.5 millones de dólares. Ahora, si suma los países de Occidente, solamente cuatro zonas de Occidente: Estados Unidos, Unión Europea, Japón y Corea del Sur, por sumar 4 países, ¿no? Dejemos afuera Australia y otros países. Estamos hablando de más de 40 millones de dólares. Billones. O sea, el tamaño de las economías que le han cerrado las puertas a Rusia es inmenso. Y una guerra se resuelve en la economía. No solamente se resuelve con tanques. Digámoslo de otra manera. Vamos a pensarlo de otra manera. Ustedes mencionaban Ucrania. Ucrania perdió 1/3 de su PBI, tiene 8 millones de refugiados en Europa, un total de 11 o 12 millones de desplazados, varían las cifras. Un daño que se mide en 700 mil millones de dólares. Pero la Unión Europea ya anticipó, entre la Unión Europea, Estados Unidos y otros países como Australia, Japón, Corea del Sur, acumulan una promesa de ayuda financiera de cerca de 500 mil millones de dólares. Sobre un PBI de 200 mil millones le están diciendo: está bien, ustedes están siendo destruidos, pero les prometemos 2,5 veces su PBI antes de la guerra, algo que Rusia no tiene. Por eso es tan importante medir, porque la economía, en última instancia, implica hasta dónde está acompañado un país, hasta dónde puede recuperarse, pero también hasta dónde puede hacer una guerra. Entonces eso es una forma indirecta de saber de quién está aislado, quién está acompañado y quién tiene más aire en esta pelea de fondo, porque es una pelea entre David y Goliat que no se resuelve, pero que de alguna manera tenemos que empezar a ver qué va a suceder cuando esto termine, o por lo menos esto nos permite saber quién tiene más posibilidades de subsistir en esta pelea. Así es, estamos hablando con Ignacio Nacho Montes de Oca en vivo desde Buenos Aires, analista internacional muy importante. Nacho, esto que tú estás comentando efectivamente habla de un conflicto entre David y Goliat, pero un David que tiene detrás de sí en respaldo a todo, digamos, a todas las primeras economías del mundo. Sí, y en términos boxísticos, a todos los campeones de pesos pesados están detrás. Lo demostró el discurso de Biden el lunes en Ucrania y el martes en Polonia. Vamos a la visita de Biden, porque también se resuelve con este tipo de gestos. Cuando Biden se presenta en Kiev, a horas de cumplirse el aniversario de la invasión rusa, antes de que Putin lanzara su discurso, está demostrando que impunemente Estados Unidos puede meterse en el lugar que
Putin justamente quería conquistar para controlar Ucrania. El gesto de meterse en una ciudad que está siendo bombardeada tiene 3 mensajes. El primer mensaje es para Putin, obviamente decirle, miren, yo puedo entrar, este país va a ser libre y yo lo voy a apoyar. El segundo mensaje es para sus socios europeos, decirles, Estados Unidos se va a comprometer. Europa no puede resistir militarmente sin el apoyo de Estados Unidos. Lo que hizo fue un compromiso. Y el tercer mensaje, aunque muy velado, es para los posibles apoyos a China. Les está diciendo, Occidente está comprometido a fondo con derrotar la invasión a Ucrania. Yo le diría, ni siquiera es con derrotar a Putin, es derrotar la invasión. Y acá entra China, que justamente hoy saca un plan de paz en donde le establece una serie de límites a Rusia, algunos occidentes, pero dice, no vas a usar ni armas atómicas ni armas de destrucción masiva, tenés que respetar la soberanía. Esto es muy importante porque está diciendo a Rusia, tenés que retirarte, esa tierra no es tuya. China se lo está diciendo. A Occidente le dice, no vale la pena hacer coaliciones para defenderse. O sea, está diciendo, Ucrania en la OTAN no es de mi agrado. Pero si China está diciendo, tiene que haber una paz, se tiene que respetar la soberanía de Ucrania, no se pueden usar armas nucleares, le está diciendo también a Putin, yo para apoyarte necesito que cumplas estas premisas. Y el mensaje de Biden llegando a Kiev se produce justamente como anticipo de esa respuesta china, y cuando Xi Jinping, el líder chino, fue invitado por Putin a Moscú para conversar, sobre todo sobre la marcha del mundo. Si China le está diciendo a Putin, voy a ir para allá, pero estas son mis condiciones, entonces el conflicto empieza a perfilarse como una lucha entre la Rusia de Putin y el resto del mundo, y no se va a admitir de ninguna manera que Rusia se siga anexando no solamente parte de Ucrania, sino ninguna parte de otro país del mundo. Y en esto coinciden 2 enemigos, China y Estados Unidos. Y detrás de Estados Unidos está el resto de Occidente. Es clarísimo lo que pasó. Oye, sí, muy interesante ese análisis, Nacho. Ahora que metimos en la ecuación a China, todo este pronunciamiento de China hoy invitando a la negociación a Rusia y a Ucrania, y estas limitaciones que los chinos le ponen a Putin, más lo dicho y demostrado por el gobierno de los Estados Unidos esta semana, en el contexto de la próxima guerra que se espera, que es precisamente la invasión china a Taiwán. ¿Cómo ves tú ese contexto ahora? A ver, vamos de nuevo a las cifras económicas para saber cuáles son las posibilidades de la guerra. El comercio de China con Occidente representa el 67% de Occidente y sus aliados, el 67% de los intercambios anuales de China. El comercio con Rusia creció del 7% a el 9%. ¿Sí? Se imagina la diferencia entre un 67 y un 9. China necesita proyectarse hacia el mar de la China, que es todo ese mar que está al sur de su país, y en el medio tapón que se llama Taiwán, que es un enclave occidental. Claramente le establece un límite para proyectarse y crecer como potencia. Hacia el otro lado no puede crecer porque está la India, hacia el norte está Rusia y hacia el oeste está Japón. Entonces está encerrada, y yo no sé si va a haber una guerra. Yo creo que lo que China está diciendo es, necesito un lugar como potencia, necesito crecer porque he dejado de crecer desde la pandemia, y necesito unas relaciones diferentes con Occidente en las que pueda comerciar pero se me respete como potencia. Militarmente, y esto es importantísimo, es muy, muy importante. Militarmente, China puede tener el número, ¿sí?, pero no tiene un ejército veterano ni probado, y gran parte de su material procede de la misma doctrina y tecnología que es la tecnología rusa. Sí tienen algunos avances importantes, misiles hipersónicos, nuevos cazas, pero la realidad es que la calidad tecnológica de China no alcanza siquiera a dañar lo que es la capacidad de Occidente. Es importante entenderlo. Si quieren, lo hablamos en términos militares. ¿Cuántas ojivas nucleares tiene Estados Unidos? Más de 4.000. ¿Cuántas tiene China? 800. Desde donde uno lo mire, China no tiene una proyección global, tiene una proyección solo a la zona de influencia del mar de la China y no mucho más allá. Entonces China no puede iniciar una guerra en este momento porque, en vista de lo sucedido con Rusia en Ucrania y el fortalecimiento y la unión lograda
por Occidente en términos estratégicos, diplomáticos y militares, establece un nivel de desafío a las posibilidades de China que hacen que una eventual guerra con Taiwán tenga muy pocas posibilidades de triunfar militarmente y sea un desastre económico muy similar al que ahora atraviesa Rusia. Y esa es por lo menos mi forma de analizar las posibilidades de una guerra en Taiwán. Nacho, hay otra cosa que no dijiste en este análisis tan interesante, y agrego, China no tiene experiencia militar como si la tiene Estados Unidos y como si la tienen algunos ejércitos en el pasado de Europa. Pero China como tal, conflictos en el siglo XX, no, ellos exportaban armas, le vendían armas, por ejemplo, al Vietcong, pero más allá de eso, no, experiencia militar, no, China es una nulidad militarmente hablando. Mira, vamos, yo hablé de la cantidad de ojivas atómicas, pero sobre 3,5 millones vos tenés 3,5 millones de soldados, es el caso de China. ¿Eso qué implica? Con un presupuesto que es más o menos es la 12ª parte del Estados Unidos en términos reales. ¿Por qué? Porque tenés un montón de gastos en salarios. No está bueno tener tantos soldados. No está bueno tener 3 veces más soldados que Estados Unidos porque pagás gran parte de tu salario de defensa en salarios, en salud, en mantenimiento, cuestiones sociales. Esa es la realidad de China. Vamos a otro cálculo. ¿Cuántos portaaviones tiene Estados Unidos? Tiene 13 grupos de portaaviones. ¿Cuántos tiene China? En esta vuelta tiene 3 contra 13. ¿Cuántos aviones de combate tiene China? Y bueno, posiblemente modernos tiene no más de 900. Estados Unidos sobrepasa los 2.700 modernos. Tiene como 4.000. La disparidad de números es gigantesca. Todavía es gigantesca. Todavía China no tiene el peso específico. Y estoy tirando cifras de Estados Unidos y no le sumo la del resto de Occidente. No sumo los portaaviones ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de Italia. Y no sumo todavía el número que aportaría el enemigo más cercano de China, que es la India, que tiene la misma cantidad de portaaviones, tiene una cantidad similar de hombres, y no tiene la cantidad de tecnología, pero sí podría equiparar el número si eventualmente China decidiera convertirse en una potencia beligerante y aliarse con Occidente. Y le tiene muchas ganas la India a China. Entonces China sabe que más allá de rugir como un dragón, a veces es vista como un simpático panda enojado, y no más que eso. Caramba, Nacho, muchísimas gracias por brindarnos este tiempo y por darnos esta imagen tan clara y tan precisa de la fotografía de este planeta desde el punto de vista de la geopolítica y la geoeconomía del día de hoy. Muchas gracias, Nacho. Muy agradecido, Nacho. Un placer con ustedes. Agradecido. Un abrazo muy grande. Agradecido por el tiempo en vivo. Era Nacho Montes de Oca, escritor y periodista. Somos Global Radio y pues nos vamos con más. Estás escuchando Global Radio. Síguenos en Facebook como Global Radio VE